Bueno, en estas tardes somnolientas de viernes a las 2 de la tarde, eh, hoy día vamos a ver un temita que se quedó en el tintero, que es dermatitis de contacto, y vamos a ver un poquito de alopecia también, yo creo que alcanzamos. La doctora Mata me pidió que les grabara luego la clase que quedó en el tintero. En realidad lo que les voy a grabar es toda la parte de infecciones de transmisión sexual, ya que es una clase fomeque, la verdad. Pero yo tiendo a pensar que quizás les queden algunas dudas respecto a cosas más prácticas, la terapia PrEP, eh, digamos, qué tan peligroso puede ser realmente pincharse con una aguja contaminada, qué sé yo. Que de repente lo podemos dejar como para sesión de preguntas en algún minuto, ¿ya? Pero esa que les quiero grabar. ¿M? Esta ahora las vamos a ver. Vimos dermatitis atópica, que ya, bueno, a grandes rasgos era básicamente tenerle, digamos, una intolerancia a la piel al medio ambiente, básicamente porque de manera genética, digamos, la piel tiene una barrera protectora inadecuada. No se olviden en la dermatitis atópica que la principal alteración que hay es una mutación de la proteína que se llama filagrina, que es una proteína fundamental en el estrato córneo. Tampoco se olviden del concepto de que gran parte de la capacidad que tiene la piel de no irritarse, de no resecarse, de no fisurarse, depende precisamente de la integridad del estrato córneo. El estrato córneo es sumamente relevante a nivel de la piel, ¿ya? Eh, Se los digo primero para que lo sepan y en segundo lugar porque también puede ser pregunta de prueba. La dermatitis de contacto es diferente y por eso una de las cosas que tienen que saber es que se da generalmente no en la época infantil. Normalmente la dermatitis de contacto parte en la adolescencia, ¿ya? Eh, digamos que la dermatitis de contacto responde a un agente causal, ¿ya? No es como la dermatitis atópica que puede ser el cloro del agua, puede ser la tierra, el sudor, puede ser que estuve en el pasto y el pasto me irrita. Se fijan las telas de la ropa, los detergentes en la ropa. En la dermatitis de contacto el concepto es, puede ser irritativa, puede ser alérgica. Si es irritativa, que es lo más frecuente, es porque algo que tomó contacto con mi piel me irritó, punto. Y eso se llama dermatitis irritativa. Claro, si uno piensa en algún ácido, en alguna cosa como muy fuerte, es obvio, pero a veces, pucha, me echo un perfume, una cremita que me recomendaron con ácido glicólico para exfoliar la piel y resulta que la cara se me pone roja y me arde. Eso es una dermatitis de contacto irritativa. Ya puede pasar con productos que a veces a otras personas no les generan ningún problema. Entonces ahí tienen que estar súper claros. Ese es un poquitito el concepto. En cambio, la dermatitis de contacto cuando es alérgica significa que hay un componente muy específico de un maquillaje, de un metal, de un aro, de una pulsera, ya del cuero de los zapatos, de un cosmético que me echen en la cara, en los párpados, qué sé yo. Y hay un componente muy preciso que es el que está generando una reacción alérgica. Y una reacción alérgica no significa irritación, significa que mi sistema inmune genera una respuesta de sensibilidad, ¿ya? Y esa es mucho más compleja porque involucra sistema inmune, linfocitos, etcétera, ¿ya? Eh, por eso, bueno, hay diferencias entre una y otra, siendo la irritativa la más frecuente.
como que nosotros no le damos mucha pelota porque siempre es súper obvio el diagnóstico. O sea, normalmente alguien te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, me convidaron este gel de aloe vera y me lo eché acá, que me ardía un poco el cuello, me eché el gel y me ardió 20 veces más y tengo todo colorado ahí. Ya, bueno, ahí no hay mucho que darle vueltas, pero la consulta por dermatitis de contacto alérgica es mucho más frecuente en términos de que lleguen al médico, ¿ya? Porque es gente que te dice, pucha, doc, no entiendo, tengo todo roto acá en la zona como debajo del ombligo, en la piel, ahí como donde me aprieta el pantalón, pero no entiendo porque el pantalón es de buena tela, lo lavo con un detergente suave, pero la verdad que tengo todo herido. Claro, y ahí tú te das cuenta que es una dermatitis alérgica al níquel, que es un metal que está presente en los broches de los pantalones, en las hebillas de los cinturones, en las pulseras de los relojes, en aros que no son, por supuesto, de oro o de plata puros, digamos. Es decir, es un metal que está ampliamente presente, ¿ah? Como aleación, ¿ya? La dermatitis irritativa arde, principalmente arde y solo afecta la zona en donde me coloqué el producto que me irritó. La dermatitis alérgica puedo yo eventualmente colocarme un piercing que me produce alergia al níquel y finalmente termina toda la zona ahí de la oreja, digamos, por decirlo de alguna manera. Espérame que... A ver si hay un audio que está encendido, chicos. Era Andy, po. Ahora es Benjamín. Ahora soy yo. No, no, pero yo no me voy a silenciar. Eh, entonces, como les decía, la dermatitis alérgica se expande mucho más allá de la zona en donde tuve el contacto con el elemento que me produce la irritación, o digamos la alergia, perdón. Bueno, aquí hay algunas descripciones, la pueden leer ahí con calma en la diapo. Esto fíjense ustedes que 3 veces ha sido pregunta de UNACOM en los últimos 10 años. Si bien es de anatomía patológica, hay dermatólogos que les gusta la cosa de la biopsia de piel y preguntan ciertos datitos muy específicos. Uno de ellos es qué hallazgos puedo encontrar, pero clave, en una biopsia que tenga una dermatitis, sea irritativa, sea atópica, sea alérgica, incluso dermatitis seborreica, de esta que hemos conversado, que salía en la cara, qué sé yo. En todos esos casos, si tú tomas una biopsia, te vas a encontrar con edema intercelular en la epidermis, lo que se denomina en términos anatomopatológicos espongiosis. ¿Ya? No olvidar entonces es un hallazgo clave en los procesos de dermatitis. Bueno, aquí uno se podría imaginar más o menos que este muchachón se irritó por la saliva, por lo tanto es una dermatitis irritativa. Esto es un proceso irritativo demasiado bien delimitado, muy focalizado, así que también uno podría pensar en una dermatitis de contacto irritativa, porque como les digo, la alérgica tiende a expandirse mucho más del lugar en donde digamos uno se colocó el producto, digamos. Ahora, la diferencia fundamental, y también eso es clínicamente para ustedes va a ser importante. ¿Mm? Ayer, por ejemplo, una becada, estoy mirando porque la pregunta puntual, ya, ya, ahora me acuerdo. La becada me manda, que está haciendo la beca en Brasil a todo esto, ¿vale? Hay muchos colegas que, bueno, ya no pudieron entrar a la beca ni en el CONIS ni en el concurso EDF.
y se la juegan con hacer la especialidad fuera de Chile. En general hay lugares que son bastante bien reconocidos y que en realidad cuando vuelven a Chile son totalmente bien considerados y son las becas, por ejemplo, en Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina. ¿Ya? En el resto es un poquito más cuestionable, pero tampoco es que sean malas, ni mucho menos. Digamos. Bueno, ella me preguntaba por una lesión en la espalda que me mandó la foto. Entonces yo le decía, es una dermatitis, pero necesito saber si pica o no pica, porque en realidad es la pregunta clave es, ¿te pica o no te pica? Si no te pica y te arde, es porque un producto te irritó, dermatitis irritativa. Si te pica, definitivamente es porque tienes ya una dermatitis alérgica. Te sensibilizaste. ¿M? Acá ejemplos, en la mano acá, si mal no recuerdo, esta era una persona que trabajaba con cueros, así como en artesanía de cueros. Y la dermatitis al cuero es alérgica. ¿Por qué? Porque se utiliza un producto químico en las curtiembres, ¿no? Cuando tratan los cueros, colocan un químico que se llama dicromato de potasio. Y eso produce mucha dermatitis de contacto alérgica. Este ejemplo de acá es una dermatitis a perfumes, eh, que generalmente las dermatitis a perfumes además tienden a mancharse, a pigmentarse, como ven ustedes, está de un color un poquito más oscuro. La dermatitis a perfumes generalmente es por justamente los perfumes, ciertos agregados que llevan los perfumes y también es alérgica, no es irritativa. ¿Ah? Una de las cosas también que es un dato clave, y se las voy diciendo todas porque también son preguntas de prueba, un dato clave es que si yo tengo una dermatitis alérgica, supongamos a un metal, y me pongo un piercing, inmediatamente no me va a empezar a molestar. Generalmente la respuesta comienza a las 24, 48 horas, con prurito, con un poco de exudado en la zona. Si en cambio hay algún producto que me genere dermatitis irritativa, un aftershave, un gel calmante de aloe vera u otras cosas, yo me lo voy a echar y a los 10 minutos empieza a arder. Es instantáneo. ¿Ya? Ahí también hay una gran diferencia. Las dermatitis alérgicas nunca dan inmediatamente. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Además de que son pruriginosas. Por ejemplo, la dermatitis al litre es una dermatitis alérgica. Normalmente la persona va a la montaña, toma contacto, eh, porque va haciendo trekking, qué sé yo, o bicicleta y roza de repente con alguna rama de litre. Y la verdad que en el momento no siente absolutamente nada, después llega en la tarde-noche tranquila, ni un problema, y al otro día empiezan a aparecer las primeras lesiones y ya después de 3 4 días esta alergia al litre que, bueno, yo la desconocía mucho, ¿ah? Porque el litre prácticamente no existe en la novena región, como yo soy de allá. Yo no estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Cuando empecé a hacer la beca en Santiago, claro, la gente que va a la cordillera, Farellones, a hacer trekking o andar en mountain bike, claro, me empezó a llegar con estas cosas. Y ahí aprendí un poco más de esta fitofotodermatitis por litre. Así que bueno, ¿qué es lo importante además de las diferencias que les he dicho? Resumamos. La dermatitis irritativa es básicamente un fenómeno químico inmediato. La dermatitis alérgica requiere un proceso inmunológico. Primera diferencia. Segunda diferencia, la dermatitis irritativa da prácticamente de inmediato, a los minutos. La dermatitis alérgica da a las horas o días después.
Tercera diferencia, la dermatitis irritativa solamente afecta la zona en donde tuve contacto. En cambio, la dermatitis alérgica se expande más allá del lugar en donde me coloqué lo que fuera, digamos. La cuarta diferencia, la dermatitis irritativa arde, la dermatitis alérgica pica. Yo creo que con esas cuatro diferencias ya uno tiene súper claro. Y bueno, ¿por qué es inmunológica la dermatitis de contacto alérgica? Porque se requiere que un alergeno, que puede ser el metal, sulfato de níquel, por ejemplo, de los aros, del piercing, qué sé yo, del collar, de la pulsera, tome contacto con la piel. Eso lo captan las células presentadoras de antígeno, que en la piel se llaman células de Langerhans, procesan ese antígeno, se van al ganglio linfático. En el ganglio linfático se unen a células T inactivas o nativas, y esas células se activan de tal manera de generar un clon de células que es reactivo. ¿A qué? A este metal, al sulfato de níquel. Ya, normalmente las células activadas migran principalmente a la dermis y se quedan alojadas en la dermis esperando que en algún minuto vuelva a aparecer el contacto con el metal. Y si el contacto del metal es permanente, bueno, obviamente estas células llegan, se encuentran con que sigue habiendo liberación de sulfato níquel y producen un proceso inflamatorio. Eso es una dermatitis de contacto alérgica, que es lo que vuelve a aparecer ahí. Alergenos habituales. La verdad que no es necesario que se los aprendan, pero por ejemplo los parabenos son preservantes que se utilizan para que cremas, lociones no se echen a perder. Se han ido cambiando por otros preservantes que no produzcan dermatitis. La parafenilendiamina era el componente principal de las tinturas de pelo. Como también produce bastante dermatitis alérgica, eh, también en las tinturas de pelo se han ido cambiando. No solo se les ha ido sacando el amoníaco, sino que también la parafenilendiamina. Bueno, las fragancias son las fragancias y esas son las que producen muchas veces dermatitis en los perfumes. El sulfato de níquel es el componente que produce más dermatitis alérgica en el mundo, ¿ya? Así que es sumamente frecuente y está presente en los metales. Y es ahí por qué, ¿no es cierto? Oiga, doctor, pero es que tengo una alergia acá en el abdomen, no sé qué diablo me pasa, solo tengo ahí. Y claro, cuando uno les explica que tiene que ver con el broche muchas veces metálico de los pantalones, el botón, ¿no es cierto? Y más encima el cinturón que tiene metal, todo eso libera níquel y va generando que esta reacción se haga súper potente. Como ven ustedes, es bastante considerable. Y pica, pica, pero como los demonios, digamos. El dicromato de potasio, algo les adelanté yo ahí en las curtiembres, ¿no es cierto? Y también en el cemento. Así que también las dermatitis alérgicas que tienen muchos de los trabajadores de la construcción que trabajan con cemento, tiene que ver con ese componente. Esto es frecuente en el mundo de la salud, por supuesto. Hay muchas personas que le hacen dermatitis alérgica al látex. En ese caso, por eso existen, y ustedes han visto hoy en día que hay mucho guante de vinilo y de nitrilo, que eso en general no tienden a producir dermatitis. Bueno, en este caso, en la zona del collar, a esta paciente se le produjo una dermatitis por el sulfato de níquel. Bueno, y son, como les digo, estos productos metálicos que no son puros, 100% oro, 100% plata, 100% acero, los que producen entonces dermatitis. Ahora, no se le produce a todo el mundo, sino obviamente estaríamos todos con dermatitis. Evidentemente que aquí el problema es que a algunas personas no se sabe por qué ellos sí y los otros no,
generan esta respuesta inmune, ¿no es cierto?, de la célula de Langerhans, el linfocito y la cuestión. Hay mucha gente, dentro de las que me incluyo yo, que yo uso puras cuestiones baratas, nunca me he comprado productos metálicos caros ni nada. Y la verdad es que nunca me ha pasado nada. Pero hay otros que sí. Así es la vida, digamos. Sí. Lo importante es que ustedes como médicos generales lo sospechen, po, de tal manera que le hagan un adelanto, digamos. Oiga, fíjese usted que su problema acá con los aros, con los piercing, no es que tenga, se los pusieron mal, el lugar es malo, está infectado, sino que tiene una dermatitis, ¿ya? Y eso va a tener que estudiarlo bien. Entonces, ahí generalmente nosotros como dermatólogos hacemos lo que se llama un test de parche, que ya vamos a llegar a eso. Aquí hay algunas características que ya un poquito les mencioné. Una cosa que no les dije, las dermatitis irritativas, de repente yo me puedo echar hoy día ese gel de aloe vera en la cara y me ardió. Y después a la semana siguiente digo, ya, a ver, voy a probar de nuevo. Y no te arde. O sea, depende también de cómo tenías tu piel en ese momento, si estabas más sensible. O sea, puede no volver a dar por el mismo producto. En cambio, la dermatitis de contacto alérgica va a dar siempre, toda la vida. ¿Ah? Esa memoria de los linfocitos va a quedar para siempre. Si me da alergia el cuero, me va a dar ahora y en 20 años más. Si yo trabajo con acrilatos, generalmente esto es en trabajadores dentales, digamos, de laboratorio dental, no voy a poder trabajar más o al menos voy a tener que usar guantes para no contactar. Si me da alergia a la tintura con parafenilendiamina, no me puedo tinturar nunca más con eso. Siempre me va a volver a dar. Eso es súper relevante. Dermatitis de contacto por perfume, fundamentalmente la fragancia. Dermatitis de contacto por componentes, digamos, de la pintura de las uñas, que finalmente como esta persona se llevaba los dedos a la cara, bueno, terminó con dermatitis en la cara. Dermatitis de contacto a productos cosméticos para, digamos, las zonas oculares. Bueno, dermatitis de contacto hay de lo que se les ocurra. En realidad, casi todo puede producir dermatitis, solo que hay algunas cosas más frecuentes, como las que ya vimos, el sulfato de níquel, el dicromato de potasio, fundamentalmente. ¿Qué examen sirve para las dermatitis, digamos? O sea, una opción es la biopsia, pero en las dermatitis no se hace mucha biopsia. En general lo que se hace es un test cutáneo que se llama test de parche. Y ahí les quiero hacer una diferencia. Normalmente los exámenes que uno conoce como test cutáneo son aquellos que se hacen, ¿no es cierto?, en el antebrazo, que ahí aparece la forma, ¿no es cierto?, cómo se están haciendo. Normalmente estos exámenes son para alergias respiratorias, no para alergias cutáneas. Para alergias cutáneas lo que hacemos es test de parche. ¿En qué consiste el test de parche? Así que no es este el que hacemos, que se llama prick test o test de alergia respiratoria. Nosotros, también estos son todos kits que están bien preparados, están hechos, uno los compra, ¿no? Cada kit trae, como ven ustedes, 10. ¿10 qué? Es un parche que trae como unos canastitos adentro, chiquititos, que generan como que levantan un poquitito el parche. Y, por ejemplo, este parche se enumera del 1 al 10. Este, por supuesto, del 11 al 20, del 21 al 30 y así sucesivamente. Y hay un listado que ya viene también predeterminado que dice
En el número uno va sulfato de níquel, en el número 2 van fragancia, en el número 3 y así para abajo, para abajo. Los test de parche más o menos habituales que uno aplica en personas son más o menos de 40 a 50 sustancias que pueden ser alergenos. ¿Ya? Ustedes dirán, wow, son caletas, montones. Se supone que en nuestro planeta Tierra hasta el día de hoy hay aproximadamente 1800 a 1900 sustancias que podrían actuar como alergenos y provocarnos dermatitis. Así que nos quedamos cortos. Obviamente lo que miden estas 40, 50 cosas son las dermatitis más frecuentes. ¿Ya? Se coloca, supongamos aquí, se coloca una gotita en cada zona y después se tapa con los parches. Eso no se vuelve a destapar y no se moja hasta 48 horas después. Se destapan los parches para ver si hay reacción. Haya o no haya reacción, se vuelven a tapar y se destapan a los 4 días. Haya o no haya reacción, se vuelven a tapar y se destapan a la semana. Y ya a la semana se sacan los parches y definitivamente se anota como positivo, por supuesto, como pueden ver ustedes, estas zonas que están enrojecidas. Hay unas muy tenues, mínimas, que en realidad no se considera como positivo, pero aquellas que sí, francamente, reaccionaron y que la paciente te va a decir que le pican, son reacciones positivas y tú ahí pones en el test, esta persona es alérgica a ta y ta. Y por supuesto también a nivel internacional hay unos manuales que dicen, ya, si usted es alérgico a tal cosa, tiene que tener cuidado con ta. Bueno, eso está todo estipulado. ¿Se fijan? Esta es una reacción positiva. Aquí también, 1, 2, 3, 4, hay 5 reacciones positivas. Hay gente que no reacciona a nada, hay gente que reacciona a 17 cosas. En cambio, esto es diferente. Esto principalmente busca reacciones alérgicas a pólenes, a pasto, a qué sé yo, ciertos hongos ambientales, caspa de perro, caspa de gato, bueno, y así sucesivamente. Así que para que tengan bien claro, una cosa es el test de parche, otra cosa es el prick test, ¿ya? Para que no nos confundamos. Acá, bueno, lo acabamos de señalar. El sulfato de níquel es el principal alergeno, pero a nivel principalmente de los metales, principalmente porque está en otras partes, y es el alergeno más importante causal de dermatitis alérgicas en el mundo. Pero no se olviden que las tinturas, el alergeno principal es la parafenilendiamina. Baquedano es un personaje, es interesante, hay podcast, hay video en YouTube de cómo hay defensa y hay ataques contra Manuel Baquedano. Su defensa es particularmente en el éxito que tuvo, ¿no es cierto?, en la victoria que tuvimos en la guerra Confederación Perú-Boliviana, que no es la guerra del Pacífico. Hubo una guerra antes, que fue mucho más corta, y en la que ganamos, y Manuel Baquedano fue el líder de esa guerra. Y después participó en la guerra del Pacífico un poco menos activo porque ya estaba más viejito, pero también fue importante, digamos. Pero por supuesto sus papeles sucios y todas sus críticas van porque fue uno de los líderes de la ocupación de la Araucanía, ¿no? Que ese es el nombre bonito que tiene el proceso prácticamente de eliminación de nuestra población mapuche, digamos, además de quitarle las tierras, etc. Bueno, todo lo que sabemos. ¿Qué hacemos en las dermatitis de contacto?
En general, en la dermatitis irritativa, aparte de decirle, oiga, no use más ese producto, uno normalmente le recomienda alguna crema humectante neutra y bueno, mire, tiempo al tiempo, en 2 o 3 días se le va a pasar lo rojo, el ardor, y no tiene más repercusiones que eso. Eh, en cambio, en las dermatitis de contacto alérgicas, cuesta un poquito convencer a las personas de que ya no se pueden seguir colocando piercing, de que el piercing que se hicieron en la nariz se lo tienen que sacar porque todo eso que les pica, que les está exudando, es producto de una dermatitis. Cuesta, pero bueno, mucha gente lo entiende. Hay que cambiar los cinturones a material de plástico, ya que no sea, digamos que no tenga metales. Y en la dermatitis de contacto alérgica anda muy bien el corticoide local, ¿ya? La verdad que es bien poco frecuente que tengamos que recurrir a corticoides orales, sistémicos. Sistémico se refiere a oral. Tener que dejar prednisona, ese tipo de cosas, no, normalmente no es necesario. Habitualmente la persona tiene un área afectada, que puede ser el área del cinturón, puede ser el cuello por un collar, puede ser la zona de la muñeca por, no sé, por alguna pulsera o un reloj, puede ser las manos, alguien que tenga una dermatitis por cemento, por cuero. Y en ese caso, evidentemente, lo que hacemos es evitar el contacto con esa sustancia y, bueno, que usen corticoides locales. 3:30. Sí, llegó la jefa. Llegó la jefa. Y en realidad, a ver, ¿qué les puedo decir? En teoría, de acuerdo a lo que uno lee aquí en la clase, pucha, debieran ser súper fáciles de manejar las dermatitis. El tema es que muchas veces se trata de personas que trabajan en un ambiente que tiene eso. eh, y ahí empieza todo un conflicto porque entonces se hace un tipo de problema ocupacional. El paciente es derivado entonces a los médicos que ven la medicina ocupacional, que es la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual de Seguridad. En la Mutual de Seguridad, en la asociación les dicen que bueno, que tienen que usar guantes, que tienen que tratar de pedir a su jefe que los cambie a hacer otra labor que no implique tomar contacto con. Y puede ser, ¿eh? Eso pasa en los lugares en que está súper bien estipulado esto. Pero el maestro que está construyendo así para una empresa que tampoco es de las más legales, o sea, me refiero a legales, que tiene a sus trabajadores inscritos en la mutual y todo. La verdad que es súper difícil decirle, oye, no, haz otra cosa, pero es que si yo soy el maestro cementero, el otro es el que pone la cerámica, el otro es el que pone los fierros, entonces no me pide a mí que me cambie, porque esta es mi especialidad. Entonces es complejo. Pero bueno, obviamente eso ya es un tema que excede muchas veces el manejo del médico, pero les comento que a veces eso hace que esto sea un poco más complicado. Así, en teoría no debería ser difícil tratar una dermatitis, digamos, ¿no? Recuerden que la dermatitis alérgica tiene este componente, ¿no es cierto?, inmunológico. Entonces, las dermatitis son altamente pruriginosas. Sí, pero este enunciado tiene un problema, que como ustedes saben, yo los corrijo de inmediato. Las dermatitis alérgicas son altamente pruriginosas, no así las dermatitis irritativas.
Ahora, claro, yo quise poner eso porque aquí estoy haciendo la diferencia con algo que ya creo que les he comentado más de una vez, y es que todavía hay mucha tendencia a que los médicos deriven a los pacientes con lesiones pruriginosas corporales como micosis, y yo ya les he dicho hasta el cansancio que las micosis corporales hoy en día son súper raras, excepto en las uñas, en los pies, en las uñas de los pies, en los pies, en la piel de los pies y en la zona inguinal. Ya en el resto es muy raro. Por lo tanto, lesión pruriginosa, corporal, normalmente traten de pensar de que es un tipo de dermatitis, ¿ya? Ahora, acá ustedes me podrían decir, ya doctor, de lo que usted ha dicho, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica. ¿Dónde cabe esta? Porque, pucha, esta no se llama numular. ¿Qué diablo? Bueno, primero, por ahí les dije, pero numular significa redondo en forma de moneda. Así que, y eczema es sinónimo de dermatitis. Y en realidad se usan indistintamente, así que mejor vamos a poner dermatitis. Entonces, en base a eso uno dice, ya, ok, entonces usted me dice que es un tipo de dermatitis que se ve redonda, que se puede confundir con una micosis, pero en general manifestación de qué es, de dermatitis atópica. Los pacientes con dermatitis atópica suelen tener estas lesiones redondeadas en la cara, en los brazos, en el tronco, en las extremidades inferiores, bastante pruriginosas, pican. Recuerden que también la dermatitis atópica pica, tanto es así que si yo veo a un paciente y sospecho que es dermatitis atópica, pero no le pica, no es dermatitis atópica, así de simple. ¿Ya? Se fijan, son estas dermatitis o eczemas redondos, ¿no? Que no son hongos, son una forma de manifestación de la dermatitis atópica. ¿Mm? Ahí hay algunos datos que, digamos, son importantes. En la infancia, las dermatitis principalmente son dermatitis atópica. A partir de la adolescencia y la vida adulta, hay mucho menos dermatitis atópica. Como ustedes vieron, hay algunos hasta compañeros o compañeras suyos que tienen dermatitis atópica, pero en general es lo más infrecuente. En la dermatitis del adulto generalmente lo más relevante es la dermatitis de contacto y generalmente irritativas o pueden ser alérgicas también. Y curiosamente cuando ya empezamos a hacernos mucho más veteranos, la causa de las dermatitis en la piel no es ni atópica ni de contacto, sino que es solamente la sequedad cutánea. ¿Mm? Entonces, nuevamente, aprovechamos de arreglar aquí. Cerosis es sinónimo de sequedad cutánea. Cutánea va con acento. Ahí ya estamos corrigiendo todo. Pues, estamos corrigiendo todo. Eh, y claro, es un hecho. Hombres y mujeres después de los 50, 55 años nos empezamos a secar de piel, o sea, tenemos la piel mucho más seca. Y eso produce normalmente prurito inicialmente, picazón, y luego eso generalmente puede derivar a una dermatitis, que generalmente es dermatitis de contacto alérgica, ¿ya? Porque te comienzas a sensibilizar con cosas que por culpa de que tu barrera cutánea no está buena, comienzas a tener problemas con ella. Fíjense ustedes, dermatitis por el anillo, ¿m? Dermatitis en las manos que, pucha, podrían ser varias causas, podría ser detergente, alguien que se dedique, no sé, al aseo, al lavado de loza. También puede ser por el látex, se puede ver así en pacientes que usen o que tengan que usar guantes.
Acá, pucha, habría que... Aquí la anamnesis es importante, porque no podría decirles yo específicamente qué pudo haber sido lo que le provocó esto, esta dermatitis, digamos. Así que ese es uno de las cosas que quería que conceptualmente quedaran, quedaran al día. Vamos a guardar los cambios en la presentación. Y ahora nos vamos a ir, bueno, con un tema que suele ser bastante frecuente. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver un poquito más como la patología, por decirlo así. Eh, Parece que estamos viendo, yo estoy viendo aquí la presentación de... Ya, debiéramos estar viendo alopecia vitiligo, así que si no es así me avisan, si no seguimos nomás. Eh, a ver, la caída de pelo, primero es normal, hasta un cierto número. En segundo lugar, todos hemos pasado por esos periodos en que se nos cae más. Yo creo que todos también nos hemos dado cuenta que eso tiene mucha relación con periodos de mayor estrés o posterior a haber estado medio enfermo, pucha, con el COVID, con una influenza, o que realmente me estuve con un cuadro febril, qué sé yo. Y ese tipo de alopecia, bueno, es parte, ¿no es cierto?, de lo que nos puede suceder, no se considera tan patológico, tan como una enfermedad, por decirlo así, ¿ya? Así que vamos a hacer hincapié un poquito más en las que realmente sí son bastante más prominentes y producen más consulta, ¿ya? El pelo tiene dos fases de vida, digamos, principalmente. Una que es crecimiento, firmeza, y otra que es caída. Ya la caída se llama telógeno. Normalmente el telógeno anda en 8-9%, hasta un 10% normal. Y el 90% del pelo debiese estar siempre firme y en crecimiento. ¿Ya? Por eso ahí hay algunos datos estadísticos, ¿no es cierto?, de cuánto pelo se cae normalmente, etcétera, etcétera. ¿Mm? La gente mientras más clarito tenga el pelo, más rubio, por decirlo así, más colorín, tienen más pelos, ¿eh? Tienen más cercano a 150.000. Y las personas que somos un poquito más morenas, tenemos un poquito menos, pero es un pelo más grueso, de 100-110.000 pelos. Acá aparecen otras fases del pelo, pero la verdad, recordemos anágeno y telógeno. Esas son las dos fases importantes, que son la mayoría, ¿no es cierto?, de los procesos en los que está la caída de pelo. Esta es una de las cosas que tienen que recordar, saber cómo se clasifican las alopecias, y en general se clasifican en alopecias inflamatorias o no inflamatorias. Volvemos entonces, puede ser no inflamatoria o también llamadas no cicatricial, ¿ya? Ese es como el nombre eh, de uno de los grupos, digamos. Estas son las alopecias más frecuentes, pero por lejos, ¿ya? La alopecia androgenética, nuestra alopecia principalmente masculina, a pesar de que también puede afectar a las mujeres, es tremendamente frecuente, digamos. Y creo que nadie lo considera una enfermedad, digamos. Ya, sí, yo les voy a mencionar de eso. De hecho, volvamos a esto. Cuando yo les cuento que... Ay, ahí sí. Cuando les cuento que puede haber una caída de pelo, ¿no es cierto?, que se considera relativamente normal,
¿m? Pero que responde a ciertos estímulos como estrés, después de haber estado enfermo, pucha, una dieta muy severa, bajaste mucho de peso, qué sé yo, se produce lo que se llama efluvio telógeno. Y en realidad es importante tu comentario porque si analizamos finalmente cuál es el fenómeno de caída de pelo más frecuente que hay en el planeta Tierra, es el efluvio telógeno precisamente. O sea, es lo que ocurre más frecuentemente y son esos periodos en los que tengo más caída de pelo por razones como las que le mencioné. Por ejemplo, hay gente que se opera de manga gástrica y después de la manga, claro, felices porque van bajando de peso, pero hay una caída de pelo infernal que es mucho más potente en las mujeres. ¿Mm? Por lo tanto, el efluvio telógeno se refiere a un aumento del porcentaje de telógeno. Si lo normal es tener 10, en el efluvio telógeno tú subes a 20, 25, 30, 40%. Y eso ustedes comprenderán es bastante potente porque ver cómo se te está cayendo un tercio del pelo, día a día no es ninguna gracia y es bastante impactante. ¿Ah? Por lo tanto, independiente de que pueda responder a muchas causas que son parte de la vida, igual uno tiene que hacer tratamientos para tratar de manejarlo, porque es una situación muy angustiante. ¿Mm? De lo que aparece aquí en este listado, bueno, el efluvio telógeno yo diría es lo más frecuente, la alopecia areata, androgenética, perdón, la masculina androgenética, y finalmente la alopecia areata diría yo que es la menos frecuente. Y existe una, a ver, espérate, creo que me equivoqué, ¿eh? Alopecia no inflamatoria, exacto, no, está bien. Acá la alopecia cicatricial se llama también inflamatoria. La otra era no inflamatoria, no cicatricial, y esta se llama inflamatoria cicatricial. Y estas ya son causas mucho más raras, son diagnósticos que eventualmente, claro, puede ser que ustedes como médicos generales vean a una... Generalmente son pacientes mujeres que llegan con un pelón muy preciso, inflamado, una zona enrojecida, con pérdida de pelo ahí, con cicatrices, y ustedes van a decir, chuta, esto no parece una alopecia areata, no es para nada un efluvio telógeno en el que se cae el pelo, pero no hay unos pelones ni nada. Así que obviamente esto ya amerita derivar a dermatología. Estas son menos frecuentes. La alopecia areata, a grandes rasgos, es la pérdida súbita de ciertas zonas de pelo en el cuero cabelludo, aunque también puede afectar las cejas, las pestañas, las zonas de la barba, pelos axilares, pelos corporales inclusive. Pero lo más frecuente es que lo vean en la zona del cuero cabelludo. Puede ser una sola zona donde se pierda pelo o pueden ser varias. ¿M? Y lo llamativo es que es enormemente rápido. O sea, a veces las personas lo notan de un día para otro o a lo más en 2 días. ¿M? Si bien es cierto, la mayoría de las veces y las teorías más aceptadas tienen que ver con que se produce después de también de ciertos procesos como emocionales importantes. Claro, lo que se ha demostrado que precisamente situaciones de estrés, emocionales, etcétera, generan autoanticuerpos, anticuerpos que atacan directamente a la raíz del pelo y hacen que el pelo se afloje y se caiga. Afortunadamente se cae el pelo, pero el folículo piloso queda sin daño y por lo tanto la alopecia areata se recupera, digamos, bastante bien, demora a veces meses, es un poco angustiante, pero normalmente tiende a ir, digamos, recuperándose. Sí, obviamente a quien no le va a angustiar
amanecer así de un día para otro. Evidentemente que es un tema súper angustiante, eh, pero por lo mismo, la historia es tan clara que ustedes deben sospechar esto si definitivamente estamos teniendo un paciente que te dice, Doc, en 5 días me pasó esto. Porque la verdad no hay casi ninguna otra posibilidad diagnóstica. Una tiña del cuero cabelludo que yo les decía es raro, generalmente se ve en niños, pero es poco frecuente, demora un mes en que el pelo se caiga. Y además hay inflamación. Acá fíjense ustedes, la piel del cuero cabelludo está completamente sana, está absolutamente sana, por lo tanto, aquí uno dice, chuta, pero ¿qué diablos pudo haber pasado? Que se le cayó todo el pelo, pero tiene sanito ahí, po. Tiene súper sanito. ¿M? Bueno, esa es la alopecia areata. ¿M? Esa es la famosa alopecia areata. ¿Ya? Estos pelones, estos pelones. ¿M? Acá hay esto es diferencial, ¿eh? Esto no es alopecia areata. La verdad que lo que sale aquí a la derecha es tiña, una tiña del cuero cabelludo que tiene una zona de alopecia, pero como ustedes ven no es una zona limpia, es una zona que se ve inflamada, quedan algunos restos de pelo, hay eritema, enrojecimiento, hay un poquito de descamación. Si ustedes lo comparan con esto, imagínense, esta piel está absolutamente sana, se hace la diferencia y además esto es mucho más lento de evolución que lo otro. Y esto nada, si ustedes, incluso si se fijan, estas son fotos antiguas. ¿Por qué? Porque son de libros antiguos en los que aparecía la alopecia de la sífilis. Se los puse más como una cosa histórica. La sífilis, en sus etapas, sobre todo secundarias, produce pelones. Pero son varios, son como chiquititos. ¿Ah? Y en varias partes, digamos, del cuero cabelludo. Hoy en día, muy raro, casi imposible ver esto. Eh, Probablemente a ustedes les va a tocar tratar este tipo de patologías. Hoy en día lo que se hace mucho, como ha cambiado la medicina, de muchos centros, como Mutual de Seguridad, qué sé yo, que no tienen dermatólogo, tienen muy poco, los médicos generales ven este tipo de pacientes y envían teleconsulta, ¿ya? A dermatólogos. Entonces, la Mutual, por ejemplo, tiene una página en la que yo me meto y el médico general me pone paciente de tantos años, papá, tiene estas placas alopécicas, creo que es una alopecia areata, pero se deriva para confirmar diagnóstico y generar tratamiento. La verdad, los médicos generales andan muy bien, no tengo nada que decir, muy bien en los diagnósticos y generalmente el tratamiento, lo que más se hace hoy en día es el corticoide local, ¿ya? Como acá son pelones, no hay problema de dejar un corticoide en crema, se aplica en la noche, un poquito antes de irse a acostar y es lento, como les decía yo, normalmente en 2 meses. Recién la persona comienza a recuperar el pelo, pero se recupera de muy buena manera. Muy raro que tengamos que llegar a corticoide intralesional. Se refiere a corticoide inyectable que tú pinchas directamente en el cuero cabelludo. A eso se refiere intralesional. Recuerden que también intralesional significa tratarse una articulación que está inflamada con corticoide, que también es pincharla y colocar el medicamento. A eso se refiere corticoide intralesional. La alopecia androgenética, bueno, componente, por supuesto, hereditario, tanto en hombres como en mujeres. Será más infrecuente en la mujer, pero de repente tú ves pacientes de 28, 30 años que tienen bastante poco pelo en la zona frontoparietal, digamos que es como la zona más de alopecia androgenética.
Eh, en la mujer sí se ve mucho más frecuentemente después de los 50, o sea, no, después de la menopausia, ¿ya? Después de la menopausia en la mujer empieza a primar un poquito más el efecto de la testosterona, de la hormona masculina, que ya no se, de alguna manera, no se contrarresta tanto con los estrógenos, y eso hace que haya más alopecia androgenética. Bueno, es un tema, pues me imagino que a más de alguno de ustedes ya le genera cierta preocupación. En lo personal, para dar eh, ejemplos, sí, yo tenía toda la tendencia, bueno, la tengo todavía, la tendencia porque mi papá quedó calvo muy joven, a los 28 años. Mi abuelo paterno quedó calvo, según él, a los 30 y algo. Mi abuelo materno quedó también calvo como a los 40, 38 años. Así que yo no tenía por ningún lado cómo escaparme. Pero bueno, como el tema me preocupaba y todavía me preocupa, bueno, empecé a hacer todo lo que tuve a mano y yo vamos a ver en la parte terapéutica un poquito lo que se puede ir haciendo. Eh, ¿Qué diablo? Me salió aquí una cosa que... bueno, a ver, borremos, borremos, borremos. No sé qué hice que me salió una cosa morfa aquí. A ver, pues para allá, para acá, ahí sí. Eh, Hay una clasificación de todo, la medicina lo tienen que clasificar y hacer los scores, score de gravedad, score de mejoría, score de si me siento bien, score si me siento mal. Bueno, no sé, encuentro una lata. Acá también, sí, a ver, aquí la cuestión es, te van a consultar porque al, al paciente se le está cayendo el pelo, punto. Si el paciente tiene una calvicie muy avanzada, lo que hay que hacer es proponerle que vaya a un médico para que le ponga pelo, implante pelo. Y si está recién empezando, adolescente, adulto joven, es ahí donde ustedes, como médicos generales, o yo, u otro dermatólogo, vamos a actuar. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer tiene hasta un cierto punto en el que se puede tratar y ya después uno tiende a pensar también en implante de pelo, ¿ya? Que antes no era muy factible, pero hoy en día hay muchos lugares en donde colocan pelo. ¿Qué es lo que se está usando fundamentalmente? El minoxidil oral. Eso ya es casi de norma. El minoxidil es un antihipertensivo. Aquí vamos a hacer una salvedad también. Es un antihipertensivo que nunca fue muy bueno como antihipertensivo, así que perdió validez en eso y por eso ustedes ven que se usa otro tipo de antihipertensivos, pero para el tema de la caída de pelo resultó ser genial. ¿M? Y la verdad que prácticamente no hay alopecia masculina que se considere que es androgenética, o sea, de tipo hereditaria, que no se parta con minoxidil oral, ya es muy raro. Lo que hacíamos antes era dejar minoxidil local en loción, pero la verdad que la efectividad es regular nomás, de regular a mala, y es muy incómodo, produce prurito, picazón, deja el pelo súper pegoteado, grasiento, entonces a mí me pareció incómodo desde el inicio de los tiempos, digamos, ¿ah? O sea, minoxidil había cuando yo empecé a preocuparme de mi calvicie. ¿Mm? Eso de los gatos no tenía idea, ¿ah? Del minoxidil. Supongo que te refieres al minoxidil, ¿no? No sabía, o sea, eh, pero tan tóxico como para que si yo tengo membetuné en el pelo le puede hacer mal si se acerca o si llega a ingerir accidentalmente minoxidil, porque claro,
O sea, te lo pregunto para los que son gatunos, yo tengo perro, así que no, no es mi tema. Además yo, bueno, no uso la loción, como digo, de minoxidil no me gusta. Muchos dermatólogos se las van a recomendar si les toca algún día escuchar alguno o ir a, a un congreso, pero a mí no me parece. Yo en general lo que hago es una combinación entre minoxidil y finasteride. ¿M? El finasteride obviamente se cuestionó, perdón, se cuestionó mucho para el uso en mujeres, porque obviamente si una mujer lo está tomando y queda embarazada se puede producir una feminización de feto masculino. Pero hoy en día las personas no son como antes, po. Hoy en día la mayoría de los pacientes entienden bastante bien, comprenden que hay riesgos si yo sigo tomando un medicamento y estoy embarazada. La verdad que muy rara vez ocurre en pacientes muy deprivados socialmente, de bajo nivel cultural, que no entendieron y siguieron tomando la pastillita. Entonces, si una mujer sospecha porque tiene un atraso menstrual, que está embarazada y está tomando finasteride, lo deja de tomar y se acabó el problema, ¿no? Es un medicamento que ya el otro día se metabolizó. Entonces, y suplementos de pelo, ahí les dejé... Ya, perfecto, sí, ahí me explica un poquito lo del minoxidil. Ok. Oye, los suplementos estos de pelo, eh, les puse los dos nombres de los que son mejores. Por ejemplo, ¿para qué sirve conocer estos suplementos? Tan simple como que, oye, ¿sabéis que siento el pelo así como desvitalizado, está con poca vida, pucha, me he cambiado de champú, ¿qué podría hacer para mejorar un poco la calidad de mi pelo? Ese es un comentario, no es por ser de verdad estereotipado, pero es más frecuente en mujeres. Pero ojo, ¿no? A nosotros igual, o sea, de repente tú decís, pucha, tan delgado que tengo el pelo, o sea, igual me gustaría que tuviera un poco más de cuerpo. Esos suplementos, porque esos suplementos no traen medicamentos, traen aminoácidos, traen zinc, traen un poquito de fierro, vitamina no mucha, y no le hacen mal a nadie, lo puede tomar incluso una mujer embarazada. Entonces, a la que le pasó que, oye, con los exámenes de fin de año, sabéis que ahora estoy con una caída de pelo gigantesca. Ahí tienes algo como para frenar eso. O no, a mí me encantaría, pucha, en invierno que se me pone horrible el pelo, todos los inviernos, pucha, hacer algo para que mi pelo esté mejor. Ahí tienes la solución. ¿Ya? O sea, sirve para el efluvio telógeno, sirve para gente normal que no tiene enfermedades al pelo, pero que quiere tener una mejor calidad de pelo, porque son del todo inofensivos. A diferencia, lo siguiente que les voy a mostrar no es que sea, digamos, perjudicial, pero esto ya es un tratamiento. ¿Ya? Aquí les doy una fórmula magistral tipo maravillosa para la caída de pelo, particularmente en hombres, por supuesto, pero también aquella mujer a la que un dermatólogo le ha corroborado de verdad que eso es una alopecia androgenética y no un efluvio telógeno, le- digamos, para ellas también es súper recomendable esta formulación. ¿M? Se coloca todo, se le coloca excipientes y tú mandas a hacer las capsulitas. Y son tratamientos largos. O sea, a ver, tan largos como que yo en este momento lo único que no le estoy colocando a mis cápsulas es zinc, porque en realidad tomé harto tiempo y yo creo que ya estoy bien de zinc. Quizás a futuro le voy a agregar de nuevo. Pero yo tomo minoxidil, en realidad tomo 4 miligramos, finasteride 1 miligramo y biotina 0,5 miligramos. De hecho es más, me acordé que había traído mi café con mi set de pastillitas para justamente tomarme todas las cosas que no me he tomado hoy día. Ustedes dirán,
tan deplorable es envejecer, que hay que tomar tanta porquería. Bueno, la verdad es que su humilde servidor acá tiene ácidos omega 3 para mejorar el efecto antiinflamatorio sistémico. Tengo vitamina D, que en general solemos tenerla en niveles bajos los seres humanos. Tengo mi capsulita de pelo, que tiene minoxidil. Tengo Trico Plus, cápsula del pelo, estoy tomando adicionalmente a las otras cápsulas. ¿Qué más tengo? Esto no lo hagan ustedes, ¿ah? Tomo atorvastatina, a pesar de que no tengo hipercolesterolemia. Mi colesterol normalmente se manejaba en 193, pero yo tomo para tenerlo en 170. Eso ningún cardiólogo les va a decir que lo aceptan, pero yo sé que me va a hacer bien. Tomo metformina, que es un medicamento para mejorar la resistencia a la insulina, de tal manera que jamás me ponga resistente a la insulina. Y en realidad lo único que tomo de verdad para mí es una pastilla para la locura, que es un ansiolítico antidepresivo, porque estamos todos enfermos de la cabeza y yo no soy la excepción. Así que así de interesante es esto. Bueno, esto es un poco la fisiopatología, igual cultura general. El pelo se tiende a achicar, ¿no es cierto? Y a desaparecer, porque la testosterona a nivel del folículo piloso es metabolizada a dihidrotestosterona. Y eso no ocurre en todos los tejidos. Ocurre en la próstata, ocurre en la glándula sebácea, ocurre en el folículo piloso. Entonces es esta dihidrotestosterona la que hace miniaturizar y empequeñecer el pelo hasta hacerlo desaparecer. Y lo que hace el finasteride es bloquear a esta dihidrotestosterona. Y por eso que genera una mejoría, digamos, en cuanto a la caída de pelo, que aquí, bueno, aparece. En fin, bueno, acá hay ejemplos, finasteride, se puede mandar a hacer, se puede comprar de marca. El Vantux Max es Vantux Max, ¿no? Digamos, hay varios suplementos de pelo, pero de verdad sin tener ningún compromiso con este laboratorio, yo encuentro que este es el mejorcito. Minoxidil sí hay fácilmente de 3 o 4 laboratorios en loción, no en comprimido. Pero como les decía, a mí en lo personal no me gusta mucho como para usarlo, digamos. Eh, la tricotilomanía solamente, bueno, o sea, lean la diapo y todo, pero ojo con menores de 15 años, especialmente mujeres que tengan zonas de pelones. ¿Ya? Al tiro, el diagnóstico es alopecia areata, ¿no? Ah, no, tiene un pelón ahí, no, alopecia areata. Pero cuidado, cuidado, porque la tricotilomanía es una patología obsesivo-compulsiva bastante frecuente bajo los 15 años y mucho más frecuente en la población femenina. ¿Ya? Ustedes dirán, chuta, ¿y cómo voy a descartar una cosa de otra? Porque no es cuestión de preguntar, ¿te tiras el pelo? Porque obviamente te van a decir que no se lo tiran. Es súper importante que alguno de los tutores o alguien que viva con este niño o niña le ponga ojo, pero escondido, digamos, ya que yo sé que eso no es fácil, pero buscar una manera de sapear a, a este niño o niña en minutos en que está en solitario, porque ahí se empiezan a tirar el pelo. Ya es una patología, bueno, no grave nada, pero es compleja, ¿no? O sea, no deja de ser complicada, digamos. Va, me apareció como un chat, pero no tengo ningún chat nuevo.
Bueno, en fin. Ya, en fin. Eh, o cargué mal. No sé. Oye, ya, pues entonces, ojo, tricotilomanía. Claro, se dice que se puede diferenciar porque los pacientes tienen pelos a medio tirar, tienen costras porque no solo se tiran el pelo, a veces se rompen un poquito, pero no es fácil de diagnosticar. Lo más importante, menores de 15 años, mujeres. ¿Ya? Bueno, esto es una cosa así brutal, que a veces la tricotilomanía se acompaña de tricofagia. Se tiran el pelo y se lo tragan. Y bueno, se pueden producir obstrucciones intestinales debido a un gran tapón de pelo, una cosa impresionante, digamos. Estas cosas que uno cree que no pasan en el mundo y pasan. ¿Mm? De las alopecias cicatriciales, en realidad, como les digo, no vamos a hacer gran hincapié. Ustedes tienen que saber para el EUNACOM y como médicos generales que las dos causas más frecuentes son líquen planopilaris y el lupus eritematoso cutáneo que compromete el cuero cabelludo, eh, que son inflamatorias, que dejan cicatrices, en donde se cayó el pelo ya no va a volver a salir, no es como la alopecia areata que se recupera, que en realidad el tratamiento no es fácil, es un tratamiento que muchas veces requiere tratamiento sistémico, con corticoides, con inmunosupresores, muchas veces también hay que inyectar corticoides. La verdad que acá yo les puse algunos ejemplos, algunas cosas, pero básicamente de esto no se preocupen. Ustedes tienen que llegar al plano de la sospecha clínica, es decir, paciente que tiene una zona alopésica que ya te dice que lleva un año y medio, y que en realidad no se le mejora, no le sale pelo de nuevo, incluso es más, te dice que en esa zona siente un poquito de dolor, de sensibilidad, que eso se me olvidaba decirles, las alopecias cicatriciales inflamatorias generan dolor, porque hay inflamación local, no tanto, pero dicen, no, doctor, me duele ahí donde tengo ese pelón, y ustedes van, se acercan, ven un poquito rojo. Bueno, definitivamente sospecha de alopecia cicatricial y el siguiente paso es sí o sí desvío o derivación en realidad a dermatología, porque incluso en estos casos hacemos biopsias, hacemos una serie de estudios, de análisis, digamos. ¿Mm? Estos son casos de pacientes que han tenido una alopecia, en este caso cicatricial, y afortunadamente con un proceso de trasplante capilar han logrado, como ven ustedes, una muy buena recuperación teniendo una zona completamente alopésica. O sea, estamos hablando acá de un pelón absoluto. Así que esto es una mejoría realmente fantástica, o sea, maravillosa. ¿Mm? Les digo al tiro que diferenciar líquen plano del cuero cabelludo o líquen plano pilaris de lupus cutáneo o lupus discoide en cuero cabelludo es casi imposible. Así que de ninguna manera vayan a creer ustedes que les voy a pedir hacer esa diferenciación. Es solamente otra forma de alopecia cicatricial, zonas con enrojecimiento, pérdida de... Bueno, este paciente también tiene una alopecia masculina, androgenética, pero además tiene estos pelones enrojecidos, ¿no es cierto?, con un poquito de cicatrices y con dolor, probablemente con dolor. Eso es bien importante. Acá lo mismo, o sea, el tratamiento obviamente es súper específico, así que ojalá más que nada ustedes lleguen al nivel de sospecha y de derivación. ¿Mm? Eh, y violentamente pasamos a vitiligo, que les digo desde ya que es una patología realmente desagradable, ¿ya? Ah, perdón, ahora vi el mensaje de Constanza. El pelo que se pierde en la alopecia androgenética, si toman el medicamento, ¿recuperan o evitan? Buenísima pregunta, pues, Connie. La,
el pelo que se te cayó en la alopecia androgenética, si tú comienzas a tratar precozmente, puedes recuperar más o menos el 20 a 30% de lo que se te ha caído. Pero si a ti se te ocurre, teniendo ya una calvicie importante, avanzada, tomar para ver si recupero el 20, 30, no vas a recuperar nada. O sea, estos tratamientos son precoces, ¿ya? Eh, de repente llegan muchachos de 14 años, ¿eh? O sea, y uno dice, ya, le está poniendo color, seguro, como con 14 años. Va, le buscan la entrada, así como la que tengo yo, que a los 14 años no debiera estar, pues. Y ya la tienen, empiezas a mirar aquí y se ve poca densidad de pelo, en cambio acá, súper buen pelo. Uno dice, flauta, recorcholis, este compadre sí está teniendo alopecia androgenética. Hay que partir ahí, al tiro. Minoxidil, finasteride y dale, dale, dale. ¿Mm? Así que evita el que se caiga, sí, que se caiga el resto del pelo y hace salir, como te digo, 20-30% dependiendo de la etapa en que tú empiezas a tratar. De vitiligo, chiquillos, en realidad no nos compliquemos en lo absoluto. Primero porque es una enfermedad de diagnóstico fácil, creo yo, ¿no? La verdad que no suele ser tan complicado decir esto es un vitiligo. Doctor, me empezó a salir una mancha blanca en los párpados, en la cara, en la punta de los dedos, en la zona genital, que no la tenía antes. Hagan sí la siguiente pregunta. ¿Tienes otra enfermedad que tú sepas? Sobre todo buscando autoinmunidad. Tiroiditis, diabetes mellitus tipo 1. No, doctor, no tengo nada. ¿Tienes alguien en tu familia que haya tenido vitiligo, diabetes tipo 1, artritis reumatoidea, lupus eritematoso? Y mira, no siempre, ¿no? Pero muchas veces te dicen, ay, sí, doctor, mi mamá tiene un lupus. Listo. Ah, o sea, hay un entorno de autoinmunidad porque en el vitiligo lo que sucede es que hay autoinmunidad, autoanticuerpos contra los melanocitos. Es decir, mi propio sistema inmune me ataca a los melanocitos y se me empieza a blanquear la piel. ¿Ya? Como les digo, de diagnóstico, insisto, no creo que en ninguno de estos dos casos, e incluso aunque fuera menos, no creo que les vaya a complicar diagnosticarlo. Sí, honestamente, el problema, pero supremo del vitiligo es el tratamiento. Ya, o sea, el vitiligo es una joda. El vitiligo es una complicación absoluta, tiene mala respuesta al tratamiento, requiere muchísima paciencia, muchas veces bastante gasto de dinero. Y ese es el problema del vitiligo, ¿ya? Mucho más que diagnosticarlo y que saber que es autoinmune y aquí y allá. Por supuesto que también a nivel de médicos generales como ustedes, no está exigido que ustedes traten los vitiligos, ¿ya? Las alopecias areatas androgenéticas, sí, por pauta, debe tratarla inicialmente el médico general y si no ve que haya respuesta, se ve superado, recién ahí deriva. ¿Ya? En las alopecias cicatriciales no, pues, la derivación es inmediata y en vitiligo también, ¿ya? Por eso les digo, para ustedes no va a ser tan complicado, bueno, saber que el vitiligo puede ser localizado en una zona. En un segmento se refiere, por ejemplo, en la zona de inervación del trigémino, en la zona cérvico-braquial, en un área intercostal, a eso se refiere con un segmento. Generalizado, que es el que no queremos, es gente que tiene en todos lados. No es que esté en blanco entero, sino que ese es el universal. Pero te dicen, no, doctor, yo tengo aquí en la cara, tengo en el pecho, tengo en los glúteos, tengo en la zona genital, tengo en las piernas, pero son manchones. Tengo áreas café, que son las zonas normales, y las zonas blancas. Universal es completo.
que es complicado eso, comprenderán ustedes, que se supone que es lo que finalmente tuvo Michael Jackson, que nadie lo cree, por supuesto. El acrofacial, su nombre lo dice, es en las manos, en los pies, genitales y en la cara. Hay una forma que es así, solo afecta y no afecta el pecho, la espalda, qué sé yo. Y mucoso es que solamente afecte, por ejemplo, la cavidad oral o la zona genital, pero hacia la mucosidad, digamos, hablemos del pene, la vulva, en el caso de hombre y mujer, que en general esa forma es más benigna, en el sentido de que por lo menos respeta bastante. Sí, el problema del vitiligo son dos: visual, estético, la gente se incomoda mucho porque todo el mundo los mira, qué sé yo. Y lo otro es que en la zona de vitiligo no vas a tener buena protección contra el sol, obviamente. Por lo tanto, te tienes que cuidar mucho. Si tienes vitiligo en zonas expuestas, hay que usar protector solar súper estricto porque perdiste el principal mecanismo de protección de la piel contra el sol, que es la melanina, ¿no es cierto? Por lo tanto, debes cuidarte más. Una dermatóloga que estuvo, perdón, en Chile, pero por ahí, por el 2002, 2003, contaba que en el fondo Michael Jackson no era vitiligo lo que había tenido, sino que empezó él con una prueba de desmancharse. Hay una crema con la que tú puedes sacarte el pigmento de la piel, ¿eh? Esa crema existe, no está en Chile. Por supuesto está más bien como en el mercado negro, pero existe. Y que el tipo, al ir probando, finalmente se dio cuenta que sí podía blanquearse y empezó a extenderlo a otras zonas, digamos. Ya hay varias teorías, otros dicen que efectivamente es un vitiligo universal, bueno, todo es discutible con este personaje tan exótico, digamos. Vitiligo en las manos, súper frecuente. Tiene pésimo tratamiento, normalmente no se mejora. Vitiligo segmentario, afecta una zona intercostal y un segmento del brazo. Este responde un poquito mejor, pero bueno, acá hay temas de etiología, si quieren lo ven más con más calma. Honestamente, yo ya aprendí a ser franco. Normalmente les digo a los pacientes que no van a tener mucha respuesta, que vamos a hacer todo lo posible, pero hay que ser súper sinceros. La verdad que la respuesta es muy mala. Y además que los tratamientos que de verdad funcionan más no es empezar a echar cremas y cosas con corticoides. Eso no resulta muy bien. Se ha demostrado lo que funciona muy bien es la fototerapia. Meter a los pacientes con vitiligo, ¿no es cierto?, que tienen aquí, acá, en el pecho, en la espalda, a la cabina de fototerapia, de tal manera que les llegue la luz ultravioleta, todo eso medido, dirigido por tiempo, es un esquema de terapia, pues no es no ya métete ahí media hora y no, pues sí. Son tratamientos que además se hacen en clínicas, en hospitales, no se hacen en la casa, digamos. Los pacientes no tienen la cabina de fototerapia en la casa. Eh, Ahí, honestamente, yo he visto mejores resultados. Bueno, aquí hay casos de la literatura con, diríamos, bastante buenos resultados. Yo les diría que es así. Esto es después de 4 meses de tratamiento y esto es después de más de un año de tratamiento, yendo 3 veces a la semana durante 14 meses. Más o menos en la parte privada, no en la parte pública, 3 meses de fototerapia, yendo 3 días a la semana, son más o menos 2 millones de pesos. Bueno, 14 meses ya tienes 8 millones de... O sea, son tratamientos que no todo el mundo puede acceder. Claro, pueden funcionar sin duda. Y el que pueda pagarlo, que los pague, pero evidentemente no es lo que está más a la mano, ¿no es cierto? ¿En qué paciente se puede plantear desmancharlo? Y yo lo hice, o lo he hecho en realidad, en 2 pacientes.
De todos los que yo he visto con vitiligo, llegó una señora la primera vez, que es la que más me acuerdo, que en realidad tenía una zona de piel normal aquí, un pedacito aquí en el pecho, unos cuantos islotes en los brazos y el resto era blanca completa. Y a pesar de eso, esos islotes de aquí, qué sé yo, pequeños, le molestaban. Yo le dije, señora, o sea, volver su piel al color anterior, imposible. O sea, mejor pensemos en que quede, ya que lo que le molesta es esto, diferencia de tono, bueno, va a quedar palidita y bueno, se puede usar protector solar con color, maquillaje. La señora estaba feliz. Pero tuve que conseguirme la monobenzona. En Chile imposible. En Argentina era súper tránfuga. Al final me la conseguí en México. Bueno, justamente esa suerte que uno tenía una ex compañera del colegio en México y al final me hizo la movida y todo. Pero me la tuvo que traer alguien en la maleta así súper camufla porque si me la enviaba como producto iba a pasar por la aduana y me la iban a rechazar. Bueno, hice todo un... Y la verdad es que funciona. Se pierde el color y finalmente queda blanco. ¿Ya? Eh, es curioso, pero en muchos países centroamericanos hay muchos pacientes de color o mulatos que quieren ser blancos y usan esas cremas, se las consiguen en el mercado negro y se empiezan a blanquear. Curioso, ¿eh? Lo encuentro raro, pero en fin. Esto no, esto se refiere a sistemas de camuflaje, ¿no? El Dermablend es un producto increíble, es como un maquillaje, pero es atómico, que realmente corrige las pifias que ustedes quieran, o sea, es increíble, o sea, y tiene como 28 colores distintos, para distintos tonos de piel. Bueno, de hecho acá esta paciente, la mitad del vitiligo y las pecas se las tapó con Dermablend y lo otro su piel normal. Y vean ustedes, o sea, una cuestión impresionante. No sé si tengo la foto de un compadre que está lleno de tatuajes y se colocó también una mitad con Dermablend. Impresionante también. Esto al revés, este es el proceso de blanqueamiento. ¿M? A esta niña que era afroamericana le dio un vitiligo en que ya la cara prácticamente la tenía completamente despigmentada. O sea, acá era imposible ofrecerle a esta niña que le iban a poder volver a su color anterior. En el fondo le dijeron, ¿sabes qué? Bueno, mejor vamos desmanchando lo que te queda aquí, el cuello. Puedes llegar hasta el cuello nomás si tú quieres y decirle, mira, el cuerpo si tú quieres lo mantienes todavía de tu color de siempre, a menos que si te pones bikini y todo te delata, bueno, ahí te blanqueamos entera. Hay gente que se blanquea solo escote, cuello, cara, orejas. ¿M? Esto es con fototerapia, ¿ya? Se fijan ustedes, bastante bien, bastante bien. Pero esto es todo después de más de un año de tratamiento. Fototerapia, fototerapia, bien, pero después de mucho tiempo. Pucha, no tengo la... Qué pena. Tenía, como te digo, un compadre que estaba completamente tatuado la cara, de esos que están tatuados enteros y que en Derma, bueno, Dermablend es de Vichy. Como Vichy tiene Lucas, le dijeron ya, te pagamos un buen tour de plata, lo único que tenéis que soportar varias horas que te van a estar colocando el Dermablend, así, y para que te quede la mitad y te sometes a una sesión de fotos. Puta, ese tipo murió, pero murió por el Dermablend, no. Eh, no sé de qué murió, pero el tipo igual creo que era droga y todo, pero las fotos eran espectaculares, la diferencia, o sea, tatuado y acá era como que nunca era una piel normal, ¿no? Es espectacular. Como solución, digamos, para las pacientes que se quieren maquillar nomás, o para hombres o mujeres, digamos. ¿M? Ah, mira, buena pregunta, Martín. No les quise hablar porque
Claro, hay un grupo de biológicos que se llaman inhibidores de la JAK quinasa, que hoy en día son los que se están usando en vitiligo. Eh, Partieron usando otros con mala respuesta, y los inhibidores de JAK quinasa están siendo como no, probablemente ya promisorio respecto a la mejoría. Lo que pasa es que todavía los resultados no están estandarizados, no se han hecho protocolos de tratamiento en vitiligo, por lo tanto todavía no podemos decir le vamos a dar biológicos. Está en eso, ¿ya? Y digamos, los primeros indicios son prometedores, pero primero todavía no se sabe qué inhibidor de JAK hay que dejar, y por otro lado, cuáles son las dosis. Pero ya se viene, seguramente en este año, el próximo, ya vamos a tener tratamiento para el vitiligo. Así que ahí viene un problema menos ya para los pobres pacientes. Así que esa es la cosa, estimados próceres.